Millonario despierta, de coma cuádruple, y una petición inesperada sacude a toda la familia. Lucas abrió los ojos de golpe. El mundo entró a trompicones, luces parpadeantes, pitidos metálicos y un olor a hospital que parecía quemar su nariz. Su cuerpo, frágil y ajeno, temblaba como si un terremoto lo cruzara por dentro. Intentó mover un brazo, pero una presión helada se lo impidió. Las máquinas zumbaban, marcando un ritmo extraño, como si su corazón estuviera atrapado entre latidos de miedo y esperanza. Al lado de la cama, su madre, Cecilia, una mujer de mirada dura y manos frías, sonreía con esfuerzo, como si esa sonrisa fuera el único escudo contra el desastre. Pero en sus ojos brillaba algo más, ocultaba una tormenta. De pie, junto a ella, su hermano Matías clavaba la mirada en el suelo, sus labios apretados, como si cargara con un secreto que pudría el aire. Lucas los vio a los dos, sintiendo un nudo insoportable en la garganta. ¿Era ese su hogar o una prisión disfraza? Entonces, un murmullo casi imperceptible salió de la propia voz de Lucas, atrapada y débil. «Mamá, Matías». Pero fue un susurro perdido. Cecilia casi no se inmutó. Sus ojos se quedaron fijos en una esquina. Matías frunció el ceño. Nadie esperaba que despertara después de 4 meses. Nadie sabía qué iba a decir o qué pedía una conciencia fragmentada y rota. Fue entonces cuando la petición surgió, inesperada y potente, desde el rincón más oscuro de su mente confundida. Algo que haría tambalear no solo su cuerpo, sino los cimientos de la familia. Un pedido urgente, silencioso, que se coló entre los pitidos y la calma fingida. El contraste era brutal. La vida de ultraje millonario, con sus secretos ocultos bajo alfombras caras y miradas esquivas, contra la quietud impuesta por un cuerpo débil y un alma que luchaba por entender qué venía después. Lucas sentía cómo esas paredes se cerraban, cómo la máscara de normalidad La verdad pendía de un hilo. Y Lucas sabía que a pesar de su cuerpo frágil y el abismo en su memoria, debía encontrarla. Pero ¿en quién confiar? ¿En la mujer que siempre controló todo? ¿En el hermano que se tragaba sus dolores? ¿O tal vez en ese pequeño acto que su conciencia le pedía, oculto y urgente, la clave para salvar o destruirlo todo? Las máquinas continuaban marcando el tiempo, como el tic-tac de un reloj que contaba regresivamente. ¿Era esta la verdadera historia de Lucas? ¿O simplemente estaba despertando a una ilusión? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas sentía cómo la presión en su pecho aumentaba. Las máquinas seguían pitando, cada sonido convirtiéndose en un eco en su mente turbia. «Mamá, Matías», repitió, más fuerte ahora. La súplica volaba entre los electrocardiogramas, pero el silencio lo ahogaba. Cecilia parecía atrapada en su propio mundo, la mirada perdida en un punto oscuro del suelo. Matías se acercó, un rayo de preocupación iluminando su rostro. Pero algo en su expresión cambió.
¿Un destello de miedo? Lucas observó cómo su hermano se movía hacia uno de los armarios. Con manos temblorosas entró un hombre alto, con un traje oscuro que parecía demasiado grande para su figura delgada. La habitación se sintió más fría. ¿Cómo está?, preguntó, su voz grave llenando el espacio. Cecilia se enderezó al instante, más dura que nunca. «No tienes nada que hacer aquí», gruñó, su tono repleto de una amenaza que flotaba en el aire. ¿Quién era este extraño? «Vengo a hablar con Lucas», dijo el hombre, ignorando a Cecilia como si fuera un muñeco de cera. Las palabras le dieron a Lucas un escalofrío en la espalda. ¿Él necesita saber? ¿Saber qué? Lucas forzó la voz. El hombre se acercó a la cama. «Hay cosas que has olvidado, cosas que son más grandes que tú y que tu familia. Ellos no son quienes dices que son». Ese último comentario hizo que los latidos en el pecho de Lucas empezaran a descontrolarse. ¿Qué quería decir? ¿Su madre, su hermano, mentían? Después de tantos meses de silencio, no podía soportar más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieren de mí? La desesperación salió de su garganta como un grito ensordecedor, resonando en el pequeño cuarto. «El dinero no es lo único que los une a ellos», dijo el hombre, y la mirada intensa que le lanzó a Matías lo hizo temblar. «Lo que necesitas saber podría destruirlo todo. ¡Basta!», gritó Cecilia, ahora sudando y con el rostro demacrado. «No puedes estar aquí. ¡Vete! ¡Ahora!», sonó seca, como si quebrara el aire alrededor. Pero la mirada del hombre no se movió, fijada en Lucas. «Tú no eres quien crees que eres. Tu vida ha sido una ilusión. Eres el legado de algo más oscuro». Las palabras eran como cuchillos cortando la atmósfera. Lucas sintió que el mundo se desvanecía. De repente, Matías, al que todo momento se había sentido como un compañero silencioso, retrocedió. «No debería estar aquí. No puedo más». Lucas lo vio apartarse, una revelación clara en sus ojos. Había algo que Matías sabía. Algo que le había hecho temer de su hermano, que lo había llevado a cargar con el peso de un secreto capaz de devastar su vida. «Matías, no, dímelo», Lucas gritó, pero su hermano giró la cabeza, impasible. La habitación se oscureció y el aire se volvió espeso. Lucas sintió como cada secreto caía como fichas de dominó. Las máquinas se aceleraron y el pitido se convirtió en un eco aterrador. «¡Espera! ¡Dime la verdad!». Lucas, atormentado, lo vio a los ojos y detrás de ellos había algo aterrador. Una declaración aún no dicha. «Tu elección ha llegado, Lucas, pero recordar puede ser más peligroso que olvidar». Las luces comenzaron a parpadear y la sombra del desconocido se alargó sobre él. En ese instante, supo que todo lo que creía saber se desvanecía como humo. Un grito desgarrador resonó fuera de la habitación, y el hombre serio sonrió, como si supiera la mirada del desconocido lo abría por dentro, cuestionando todo lo que había creído. «No mientas, dime la verdad», repitió, apenas un susurro entre las luces parpadeantes. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito desgarrador resonó fuera de la habitación. Todos se dieron la vuelta, sobresaltados. «¡Espera!», gritó Matías, pero una sombra se abalanzó sobre él desde fuera, un ser que apareció de la nada. Sus ojos, como dos pozos oscuros, ardían con una furia contenida. «¡Matías!». Lucas sintió un escalofrío que le recorría la espalda. El extraño dio un paso al frente, con una expresión furiosa. «No deberías haber venido aquí.
Una tensión palpable llenó la habitación, como cuerda a punto de estallar. De repente, un sonido ensordecedor hizo vibrar las paredes. Una explosión distante resonó. Lucas sintió que el suelo temblaba. Gritó Cecilia, sus facciones crispadas como si hubiera visto un fantasma. «No pueden saber que estás aquí». El hombre en el traje avanzó, pero en un instante un grupo de personas irrumpió en la habitación. Eran hombres de negro, con rostros impasibles y armas brillantes que reflejaban la luz. «Está aquí», declaró uno de ellos con voz autoritaria. «Vayan a buscarlo». Todo se volvió un caos. Matías retrocedió, sus ojos llenos de terror. «¿Qué está pasando?» Lucas sintió que el aire se volvía denso. No podía respirar. «Dímelo, Matías, por favor». Matías temblaba, incapaz de encontrar las palabras. «El legado se está desmoronando», dijo el hombre del traje oscuro, mirando hacia los hombres armados. Luego giró su atención hacia Lucas. «Tú eres la clave, Lucas». «El miedo que sienten, la ira, es por ti». ¿Por mí? Lucas apenas podía procesar todo el ruido, las sombras moviéndose rápidamente. «¿Qué he hecho?» «Despierta. Tu vida es una mentira», gritó Matías, su voz desgarrada. «Todo lo que piensas saber podría llevar a la destrucción. No somos quienes dices que somos». «Basta. Silencio», Cecilia vociferó, el control desvaneciéndose. Pero ni la rabia, ni la bocanada de dolor en su rostro eran suficientes para frenar la verdad que se cernía. Lucas quería gritar, quería que todo se detuviera. «¿Qué sabes, Matías? ¿Qué está pasando?» Pero en ese momento, uno de los hombres armados dio un paso adelante, obstinado y decidido. Olvidarán lo que vieron hoy si saben lo que les sucederá si no obedecen. Esta familia se detuvo, tragando saliva. Tiene secretos que nadie puede conocer. Fue entonces cuando todo estalló. Un disparo resonó en la habitación, el sonido como un trueno. Lucas se quedó paralizado, sus ojos fijos en el lugar donde Matías había estado. Un instante, y entonces una caída. Matías, retorciéndose en el suelo, la expresión de incredulidad en su rostro. «No, no puedes», murmuró, la vida desvaneciéndose de sus ojos. Lucas sintió que el tiempo se detenía. «¡Matías!», grité, mi voz quebrándose. El eco de la realidad se azotó en su pecho. Todo se volvió difuso, una mancha borrosa de gritos y caos. La imagen de su hermano deslizándose hacia un abismo le desgarró el alma. «¡Vámonos, ahora!», rugió Cecilia mientras los hombres armados se retiraban, dejando a Lucas tambaleándose entre la realidad y el horror. Todo lo que había creído saber, la familia perfecta, el amor fraternal, se desmoronaba ante él. «¿Qué has hecho?», conjuró en su mente, buscando respuestas, buscando a Matías, pero solo halló silencios ensordecedores. Lucas, sintiéndose a la vez dentro y fuera de la escena, comenzó a caer en la confusión. ¿Qué verdadero horror se escondía detrás de la historia que había vivido? ¿Por qué Matías? ¿Y cómo podría encontrar la verdad ahora que todo parecía desvanecerse? Las máquinas siguieron pitando, ahora como el retumbar de un mapa del caos que lo rodeaba. Un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Las sombras en la pared parecían cobrar vida, danzando con crueldad. Lucas se dio cuenta de que su búsqueda por la verdad lo había llevado a un callejón sin salida. Y con un último grito que se ahogó en la sinfonía del dolor, se dio cuenta, ya nada volvería a ser igual. En ese instante todo se rompió.
La habitación se llenó de un silencio espeso, pero el eco del disparo resonaba en la mente de Lucas. Matías yacía en el suelo, los ojos abiertos en un asombro que nunca se desvanecería. ¡Matías! La desesperación le desgarraba la garganta. Con cada respiración sentía que el aire se tornaba más pesado, más angustiante. Cecilia gritaba, su rostro transformándose en una máscara de miedo y furia, su figura temblando. ¡Fuera de aquí! La amenaza estaba en su voz, pero en ese instante Lucas solo tenía ojos para su hermano. ¡No! Matías, por favor. Pero no había respuestas. La sala se volvía un caos, gritos fluyendo, la tensión palpable como un cuchillo afilado. El hombre de negro dio un paso hacia Matías, su expresión imperturbable. Él no debía estar aquí. Sus palabras eran frías, como si hablara de un objeto, no de un ser humano. Lucas sintió que el mundo se desvanecía mientras su mente intentaba procesar lo que sucedía. La verdad, esa misma verdad que había deseado conocer, ahora se sentía como una maldición. Con un movimiento súbito, el hombre hizo una señal. «Recójanlo y vámonos». Los hombres armados empezaron a moverse. Pero Lucas se interpuso, su voz iba increciendo. «No se lo lleven, no pueden hacerlo». Pero ellos lo ignoraron, arrastrando el cuerpo de Matías como si fuese un saco vacío. El golpe en el pecho de Lucas fue como un puñetazo del destino. Fue entonces que, de entre el caos, la madre de Lucas gritó, «¡Basta! ¡No se lleven a mi hijo!». Pero el hombre de traje oscuro se giró, su mirada afilada como un cuchillo. «Tú lo provocaste, Cecilia. Ahora va a acostarte». La tensión creció en la sala, como un resorte a punto de estallar. Lucas se sintió atrapado en una pesadilla, incapaz de mover un pie, de soltar su grito. El rostro de Matías estaba comenzando a perder color, y el brillo en sus ojos se apagaba lentamente. «¡Matías!», gritó de nuevo, pero la voz se convirtió en un eco distante. Entonces, un nuevo golpe resonó en la puerta. 2 hombres más entraron, uno de ellos con una mirada seria y calculadora. «¡Lleven al chico ahora!». Namás cruzó la puerta y la tensión se volvió más tangible, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿No entienden? Es él. Él es el que han estado buscando». El hombre de traje oscuro dio un paso hacia atrás. Su rostro palideció. «¿Qué estás diciendo?». La preocupación en su voz era evidente. «Lucas», comenzó el recién llegado, «tú no eres quien crees que eres. Eres mucho más importante de lo que imaginas». Las palabras retumbaron, como un tambor que marcaba el inicio del fin. Lucas sentía un frío que le recorría la espina dorsal. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». La confusión llenaba su mente mientras algunas imágenes empezaban a surgir. Momentos de su vida que parecían normales ahora se deslizaban hacia una sombra de extraño. Recuerdos distorsionados, caras conocidas que no encajaban. Tu madre no es tu madre. Tu hermano no es tu hermano. Eres parte de algo más grande, una herencia que nunca pediste, un legado que te persigue. Cada palabra empujaba a Lucas más cerca de un abismo que nunca había imaginado. La habitación comenzó a girar, cada rostro se deformaba, cada sombra se alargaba. «¡Cállate!», gritó Cecilia, pero su voz sonaba vacía. El hombre en el traje oscuro ahora miraba de forma diferente, como si una bomba de tiempo estuviera al borde de explotar. «¿Es verdad?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué verdad es el heredero?». El silencio lo impregnó todo. Lucas sintió las paredes cerrarse a su alrededor. La comprensión ya no era opcional. El legado de la familia está buscando a su verdadero líder. Y tú eres el elegido.
murmuró el nuevo hombre, como si supiera algo que Lucas aún no había comprendido. «Líder, ¿qué estás diciendo?» La desesperación fue reemplazada por un hormigueo de furia y confusión. Lucas se sintió atrapado en una trama que nunca había querido. El fuego en su pecho se intensificó. «¡Cecilia! ¡Matías! ¿Qué está pasando?» En ese momento, un ruido explosionante estalló desde afuera, como si el mundo se estuviera desmoronando. La puerta se lanzó contra la pared, y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación, con armas en mano. El caos reinaba. Lucas miró a todos. Ya no sabía quién eran amigos o enemigos. El hombre de traje oscuro dio un paso atrás, y su rostro se tornó en horror. «¡No puede ser! ¡Ellos han venido por él!» La confusión y el pánico se apoderaron de Lucas. El sonido de pasos rápidos acercándose. Era como si la realidad misma se deshiciera. La verdad ya no era justificada. Era una bomba de tiempo a punto de estallar. Todo se volvió un torbellino de gritos, sonidos de lucha y un escenario de caos. Lucas se dio cuenta de que el destino de su vida dependía de una decisión. ¿Quién era y qué significaba su vida? En un instante, comprendió que el legado quedaba entrelazado en un destino que nunca había elegido. Y cuando la realidad parecía perderse, Lucas sintió que el ambiente se colapsaba a su alrededor. El hombre enmascarado se abalanzó sobre él, pero en un instante, un destello de luz lo iluminó todo. Ellos estaban allí, otros hombres en negro, empujando a todos a un lado. Fue un caos. Rugidos, gritos, cosas volando. Lucas vio a su madre gritando, a Matías en el suelo, sus ojos perdidos. Y luego todo se volvió un torbellino de cuerpos. Las balas silbaban. El tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando un hombre apareció, con un extraño aura. Lucas no podía distinguir bien, pero esa figura lo miraba con algo que lo congeló. «¡Lucas!», gritó alguien detrás de él. Era otra voz, una que parecía familiar, pero no podía ubicarla. El caos ocultaba la claridad. La figura enmascarada tosió, y Lucas, aturdido, dio un paso atrás, jaleando su respiración. En medio del estruendo, Lucas sintió un tirón en su pecho. Un sonido sordo resonó y todo se apagó. Las voces se convirtieron en murmullos. Cuando la oscuridad se disipó, Lucas se encontró frente a frente con el hombre que antes parecía una sombra. «¡Soy yo! ¡Soy tu padre!». La revelación fue como un latigazo en su mente. Lucas sintió que el mundo se desbordaba. Su padre, el que creía muerto, el que su madre lo había ocultado. ¿Qué? ¡No! Las palabras le salieron como un grito, un haz de incredulidad. Pero el hombre se acercó, dejando que sus ojos se encontraran. Había miedo y determinación en ellos, un cruce de emociones que Lucas jamás había visto. «Tu madre, todo lo que te enseñaron era una mentira. Tu vida es una fachada. Tienes un destino, cabrón. Algo que abrazar o destruir. Este mundo está en guerra y tú eres el elegido», dijo el hombre, su voz atronando en la sala. Matías seguía tumbado en el suelo, la sombra de la muerte cruzando su rostro. Lucas sintió un dolor punzante en su pecho. «¡Matías!», gritó nuevamente, el eco de su desesperación resonando en la sala. Pero la sombra se mantenía intacta en su hermano. El desconocido se giró hacia Cecilia y Lucas lo siguió con la mirada. «Tu madre ha estado ocultando el secreto desde siempre. Lo sabes. Eres parte de una familia que es más poderosa de lo que imaginas». «¡Cállate!», gritó Cecilia, ahora desesperada, pero Lucas sintió cómo buscaba la puerta de salir. La revelación lo golpeó con fuerza. Podía ver en el rostro de su madre la lucha interna, el miedo apoderándose de ella, los dientes apretados en una mueca de sufrimiento. «Esos hombres que vienen no están aquí para ayudarte. Sé que la verdad duele. Te han manipulado.
La sala se llenó de caos. Uno de los hombres armados empujó la puerta. La tensión era palpable. «Lucas», murmuró Matías, su voz desgastada. Un hilo de vida se desvanecía de su ser. Lucas sintió el hielo chocar contra todo su cuerpo. «¡No! ¡No te vayas!», gritó. Pero el hombre en uniforme se estaba acercando, y la tormenta entraba por la ventana. Un destello iluminaría el horror, y el mundo, en un instante, se volvió un eco de risas frías. Los hombres de negro seguían aterradores. Lucas vio que el hombre que decía ser su padre levantaba la mano, pero el tiempo se escurrió entre sus dedos. Las luces parpadearon y todo se oscureció. Un estruendo y un golpe. Una explosión resonó fuera. El silencio helado que siguió fue abrupto. Fue entonces cuando algo se activó, como un rayo. Se escuchó un estruendo ensordecedor. La habitación pareció agitarse. La forma de su padre, su imagen, el grito aterrador del caos y la verdad. «No, Lucas». El cuerpo del hombre fue aplastado ante sus ojos. El estallido resonó y todo giró. Fue un grito, un ladrido de vida y mentira entrelazada. Y Lucas, con el corazón en un puño, se dio cuenta. Era el legado, el precio a pagar. La verdad nunca es fácil, y la guerra solo comenzaba. Su mente se llenó de preguntas, de un legado que se desmoronaba y una familia que ya no era suya. En medio de ese caos, la verdad resonó en su interior. ¿Quién demonios soy yo realmente? Y cuando todo pareció estabilizarse un momento, un nuevo ruido atrapó su atención. Desde la oscuridad, otra figura apareció. Una insignia brillante caía de la mano de su madre. Lucas supo que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Lucas sintió que el aire se volvía irrespirable. Con cada pulsación de su corazón, la habitación giraba. El hombre que había dicho ser su padre estaba frente a él, y a su alrededor el caos era palpable. En el suelo, su mirada llena de miedo y confusión, y su madre gritándole a ese desconocido: «¿Qué has dicho?». La incredulidad golpeó a Lucas como un balazo. «¡Papá! ¿Cómo es posible? ¡Estás muerto!». Las palabras le salieron como una ráfaga, llenas de rabia y desesperación. Pero el hombre solo lo miró, sus ojos doblados por una mezcla de dolor y resolución. «Lo ocultaron todo, Lucas. Tu madre, ella, nunca te dijo la verdad. La vida que creías tener es una ilusión, un refugio tras un escaparate». Su voz temblaba, pero su mirada nunca se desvió. Cecilia dio un paso adelante, como si fuera un jaguar, dispuesta a atacar. «¡Cállate! No le digas esas cosas. No le cuentes mentiras». Pero su voz sonaba cada vez más frágil, como si la realidad que había construido se desmoronara a su alrededor. Lucas sintió que el mundo se deslizaba. «¿Qué te ha hecho creer eso? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». La rabia lo invadió, atormentándolo. «¿Qué más me ocultaste? ¿Quiénes son realmente?». Un silencio pesado cubrió la habitación. Más allá del caos, un grito resonó, sacudiendo la tensión. «¡Matías!». Lucas se dio cuenta de que su hermano estaba en problemas. Matías, con los ojos vidriosos, luchando por encontrar su voz. «No importa quién es, tiene que irse», gritó Matías, en un intento por defender a su hermano de la tormenta en la que estaban atrapados. Pero su esfuerzo fue en vano. El hombre en el traje oscuro, el que parecía ser su padre, solo sonrió con tristeza. Fue en ese momento cuando la puerta estalló y una figura en llamas entró, cubierta de humo y rabia.
La habitación vibró con la explosión. Todo se congeló en su lugar. ¡Atrapalo!, gritó antes de que el caos se desatara. Fue un estallido de violencia. Palabras y gritos se convirtieron en un eco frenético. La figura, con rostro cubierto por una máscara, estaba encima de Lucas en un parpadeo. Las armas estaban listas y el rostro de cada uno gritaba con una mezcla de odio y venganza. El hombre que decía ser su padre se interpuso, mostrando una valentía sorprendente. «¡No! ¡Detente!», clamó. Pero el hombre en llamas ya se había abalanzado y el ambiente se volvió un torbellino de sombras. «Lucas, escápate», gritó Matías, mientras las balas zumbaban a su alrededor. Pero antes de que Lucas pudiera moverse, la figura envuelta en humo se giró, revelando un rostro desgastado, familiar. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Sofía?», balbuceó, su mente girando, asimilando lo que estaba viendo. Sofía, su novia perdida hace años, la que había jurado que nunca volvería. La que había sido borrada de su vida como si nunca hubiera existido. «Lucas, escucha, tienes que creerme. No estoy aquí para hacerte daño». Ella fue interrumpida por un fuerte disparo, resonando por toda la habitación. Una figura se tambaleó. Era su padre. «¡No! ¡No, no!». La sorpresa y la angustia llenaron a Lucas mientras veía cómo su padre caía de rodillas. Un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. El tiempo se detuvo. El horror se congeló. Lucas se sintió atrapado entre la lucha y la verdad, con la vista fija en el rostro de su padre, la vida desvaneciéndose en sus ojos. Cada latido era un eco de desesperación. «Sofía, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». Lucas se sentía desgarrado, palabras atrapadas en su garganta, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Ellos son los culpables. Lo que planean podría arruinarlo todo. El legado, Lucas. Ellos te buscan y tú eres la pieza clave. Tienes que elegir». Las palabras de Sofía fueron como un puñetazo en el estómago. La habitación estalló en un caos más grande. Los ecos de gritos y balas resonaban por todas partes. Lucas sintió el miedo apoderarse de él. «¿Elegir qué?», preguntó, mirando a todos, buscando respuestas. «¿Quiénes son los culpables?». «Mamá, Matías, ¿qué es esto?». Pero justo cuando la oscuridad parecía comerse todo, la silueta de su madre apareció de nuevo. «¡Lucas, sal de aquí!». Pero las palabras se perdieron en el aire. Silencio, todo se volvió un borrón, una imagen de horror y redención. En ese momento, una nueva figura apareció. La puerta se reventó con un giro violento. Era un hombre curtido con rostro conocido. «¡Detente!». La voz resonó, pero ya era demasiado tarde. El caos había comenzado a girar en un círculo desenfrenado. La vida, el legado, el amor, todo se entrelazaba en un triángulo mortal. Lucas sintió el nudo en su pecho apretarse. Sabía que el tiempo se acababa, que las decisiones eran inminentes. La confusión se intensificaba, y mientras el eco de disparos continuaba y el rostro de su padre se oscurecía, la verdad se ahogaba en sombras. Lucas miró a Sofía, luego a su madre, luego a su hermano. Todo se entrelazaba rápidamente. «Díganme la verdad. ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho?». El silencio colisionó con el eco de su pregunta, y en un instante se dio cuenta de que cada elección lo acercaba a un abismo que podría consumirlos a todos. Su vida, construida sobre engaños, estaba a punto de explotar en su cara. Las llamas del caos lo rodearon, y Lucas comprendió que el verdadero horror estaba a punto de comenzar. Lucas sintió que el aire se volvía irrespirable,
Con cada pulsación de su corazón, la habitación giraba. El hombre que había dicho ser su padre estaba frente a él, y a su alrededor el caos era palpable. Matías estaba en el suelo, su mirada llena de miedo y confusión, y su madre gritándole a ese desconocido. ¿Qué has dicho? La incredulidad golpeó a Lucas como un balazo. «Papá, ¿cómo es posible? ¡Estás muerto!». Las palabras le salieron como una ráfaga, llenas de rabia y desesperación. Pero el hombre lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y determinación. Cecilia dio un paso adelante, como si fuera un jaguar dispuesta a atacar. «Cállate, no le digas esas cosas, no le cuentes mentiras». Pero su voz sonaba cada vez más frágil, como si la realidad que había construido se desmoronara a su alrededor. Lucas sintió que el mundo se deslizaba. «¿Qué te ha hecho creer eso? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?». La rabia lo invadió, atormentándolo. «¿Qué más me ocultaste? ¿Quiénes son realmente?». Un silencio pesado cubrió la habitación. Más allá del caos, un grito resonó, sacudiendo la tensión. «¡Matías!». Lucas se dio cuenta de que su hermano estaba en problemas. Matías, con los ojos vidriosos, luchando por encontrar su voz. «No importa quién es, tiene que irse», gritó Matías en un intento por defender a su hermano de la tormenta en la que estaban atrapados. Pero su esfuerzo fue en vano. El hombre en el traje oscuro, el que parecía ser su padre, solo sonrió con tristeza. En ese momento, la puerta estalló y una figura en llamas entró, cubierta de humo y rabia. La habitación vibró con la explosión. Todo se congeló. «¡Atrápalo!», gritó antes de que el caos se desatara. Fue un estallido de violencia. Palabras y gritos se convirtieron en un eco frenético. La figura, con rostro cubierto por una máscara, estaba encima de Lucas en un parpadeo. Las armas estaban listas, y el rostro de cada uno gritaba con una mezcla de odio y venganza. El hombre que decía ser su padre se interpuso, mostrando una valentía sorprendente. «No, detente», clamó. Pero el hombre en llamas ya se había abalanzado, y el ambiente se volvió un torbellino de sombras. «¡Lucas, escápate!», gritó Matías, mientras las balas zumbaban a su alrededor. Pero antes de que Lucas pudiera moverse, la figura envuelta en humo se giró, revelando un rostro desgastado, familiar. Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¡Sofía!». La revelación fue un golpe. Sofía, su novia perdida hace años, la que había jurado que nunca volvería, la que había sido borrada de su vida como si nunca hubiera existido. «Lucas, escucha. Tienes que creerme. No estoy aquí para hacerte daño». Ella fue interrumpida por un fuerte disparo, resonando por toda la habitación. Una figura se tambaleó. Era su padre. «¡No! ¡No!». La sorpresa y la angustia llenaron a Lucas, mientras veía cómo su padre caía de rodillas, un charco de sangre extendiéndose bajo su cuerpo. El tiempo se detuvo. El horror se congeló. Lucas se sintió atrapado entre la lucha y la verdad, con la vista fija en el rostro de su padre, la vida desvaneciéndose en sus ojos. Cada latido era un eco de desesperación. «Sofía, ¿por qué estás aquí? ¿Qué está pasando?». Lucas se sentía desgarrado, palabras atrapadas en su garganta, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. «Ellos son los culpables. Lo que planean podría arruinarlo todo. El legado». «Lucas, ellos te buscan, y tú eres la pieza clave. Tienes que elegir». Las palabras de Sofía fueron como un puñetazo en el estómago. La habitación estalló en un caos más grande. Los ecos de gritos y balas resonaban por todas partes. Lucas sintió el miedo apoderarse de él. «¿Elegir qué?», preguntó, mirando a todos, buscando respuestas.
¿Quiénes son los culpables? Mamá, Matías, ¿qué es esto? Pero justo cuando la oscuridad parecía comerse todo, la silueta de su madre apareció de nuevo. ¡Lucas, sal de aquí! Pero las palabras se perdieron en el aire. ¡Silencio! Todo se volvió un borrón, una imagen de horror y redención. Fue en ese momento cuando una nueva figura apareció. La puerta se reventó con un giro violento. Era un hombre curtido con rostro conocido. ¡Detente! La voz resonó. Pero ya era demasiado tarde. El caos había comenzado a girar en un círculo desenfrenado. La vida, el legado, el amor, todo se entrelazaba en un triángulo mortal. Lucas sintió el nudo en su pecho apretarse. Sabía que el tiempo se acababa, que las decisiones eran inminentes. El dolor era abrumador. Los gritos se mezclaban con el ruido de las balas. Todo giraba alrededor de él. Y entonces, en un instante, la figura conocida levantó la mano, resaltando una medalla dorada que colgaba de su cuello. Lucas, eres el elegido. No puedes dejar que se apoderen de ti. Era el mismo símbolo que Lucas había visto en las sombras de su familia. La medalla brillaba con una luz intensa, y el ambiente se cortó en silencio. Un escalofrío recorrió cada rincón de su ser al comprender la magnitud. ¿Pero qué significa? ¿Quiénes son estos? ¿Qué estás diciendo, papá? Las palabras salieron como un grito, ahogadas por la presión del instante. Con un grito desgarrador que cortó el aire, Sofía cayó al suelo, su cuerpo convulsionándose. ¡No puede ser! ¡Es un traidor! Lucas sintió el verdadero horror entrar en su corazón. De repente, todo lo que creía, cada relación, cada recuerdo, se volcó. La habitación se llenó de caos y confusión. El rostro de su padre mostraba miedo, y Lucas sintió que el pánico lo consumía. «Lucas, este no es tu padre, es un traidor. Tú eres el único que puede detener esto». La voz de Sofía en su agonía resonaba débil. Un grito final retumbó fuera de la habitación, seguido de un silencio aterrador. Lucas se dio cuenta de que estaba de pie en el centro de un laberinto de mentiras. Mientras el caos giraba frenéticamente a su alrededor, sintió que el tiempo se aceleraba. «Lucas, ¿dónde estás? Tienes que decidir», gritaron todos. Pero su mente era un torbellino. Todo lo que había creído, toda su vida, pendía de un hilo. ¿Qué revelación se avecinaba sobre él? Y en ese instante, un tremendo estallido de luz lo cegó. Lo que venía cambiaría todo. Lucas sintió que el aire se volvía irrespirable. La habitación giraba, y la luz parpadeante revelaba el caos que lo rodeaba. La figura que decía ser su padre estaba frente a él, pero el horror no se detenía. Matías yacía en el suelo, sus ojos perdidos, y su madre gritaba a ese hombre desconocido, la desesperación en su voz. «¿Qué has dicho?» La incredulidad golpeó a Lucas como un balazo. «¡Papá! ¿Cómo es posible? ¡Estás muerto!». Las palabras le salieron entrecortadas, llenas de rabia y confusión. Pero antes de que el hombre pudiera responder, un grito atravesó el aire. «¡Lucas, sal de aquí!». Era la voz de Sofía, y la urgencia en su tono lo impactó más que la revelación de su padre. Lucas sintió un tirón en su pecho, una mezcla de miedo y esperanza, pero algo más comenzaba a tomar forma en la habitación, algo oscuro que apenas podía entender. Repentinamente, el sonido de las balas resonó en la habitación, y la figura de un hombre en llamas atravesó la puerta. Era un caos de cuerpos y gritos. Lucas se quedó paralizado por un breve momento. La luz iluminó el rostro de su madre, que parecía desmoronarse. «¡Atrápalo!», gritó.
El hombre que decía ser su padre, su voz se unió al clamor de desesperación. El contagio del pánico llenó el aire. Cada segundo era un eco de peligro. El caos era palpable. El sonido de gritos y balas lo envolvía. Y de repente, como si el tiempo se detuviera, Lucas vio una sombra oscura al fondo. Sintió una presencia que lo helaba, una conexión con algo oculto. Se movió, intentando ver mejor, pero la sala se volvió un torbellino. Sofía estaba a su lado, su rostro pálido como el mármol. Debes creerme, Lucas, todo esto es más grande de lo que parece. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, su voz un susurro entre la tempestad. ¿Quiénes son estas personas? Pero su pregunta fue ahogada por el grito desgarrador de Matías. «Lucas, no les confíes nada. No podemos quedarnos aquí». Las palabras de su hermano se perdían en el estruendo. Lucas intentó avanzar, pero su cuerpo temblaba. Una sensación de desasosiego lo invadía. De pronto, el caos alcanzó su punto máximo. Una explosión sacudió la habitación. La puerta voló por los aires como un trozo de papel y una figura emergió de entre los escombros. Un hombre de rostro conocido, pero con una mueca feroz de determinación. «¡Lucas!», gritó, extendiendo su brazo. El mundo a su alrededor se volvía añicos. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», Lucas gritó, sintiendo que el aire se escurría entre sus dedos. La figura se acercaba. Su expresión era peligrosa, pero había algo más. «Soy tu hermano». La revelación fue como un dardo en su corazón. «Tu hermano gemelo, Lucas. Te han mantenido alejado de la verdad». El tiempo pareció detenerse. Lucas sintió que su corazón se detenía. «No, no puede ser. Siempre he sido hijo único. ¿Por qué no me dijiste nada?». A medida que la verdad caía sobre él, un nuevo pánico emergió. «Lucas, ahora no es momento para dudas. Tienes que levantarte». La voz de su identificado hermano resonó como un trueno, inquebrantable. El hombre que había dicho ser su padre se tambaleó, forcejeando entre sus propios miedos. «No, no, no, no es cierto. Esto no puede ser real». Las palabras eran un eco de locura. La confusión se mezclaba con la ira, y Lucas sintió cómo se desarmaba su mundo. Con un grito atronador, Sofía cayó al suelo, un destello de sangre brotando de su abdomen. «¡No!». Lucas se lanzó hacia ella, pero el caos lo atrapaba. Los gritos eran insoportables. El hombre que decía ser su hermano lo miró y agregó: «Tienes que elegir ahora, Lucas. Ellos no son quienes dices. Las alianzas están por desmoronarse, y la verdad viene con violencia». Lucas sintió que el mundo se arrastraba fuera de su control. Como algo que creía cierto se desmoronaba así. Cambió el enfoque. Una elección, una decisión crucial en un giro devastador. La presión en su pecho se intensificó. «El legado, Lucas. ¿Te das cuenta de lo que significa?». Y en ese momento, todo se tornó en luces brillantes. Todo a su alrededor se frenó, y al instante siguiente, una ráfaga de fuego iluminó la habitación. Y Lucas no pudo evitar preguntarse: ¿quién realmente era? ¿Qué legado arrastraba? Las sombras se abalanzaban sobre él, mientras los límites del horror se expandían, y la verdad seguía escondida tras la cortina de fuego. Lucas sintió que todo se volvía un torbellino de luces y sombras. La explosión resonaba como un eco en su pecho, y el caos elocuente lo atrapaba en un abrazo helado. La habitación se llenaba de humo, las siluetas danzando frenéticamente entre los escombros. «¿Qué está pasando?». Su voz surgía entrecortada, mientras la revelación del hombre que decía ser su hermano retumbaba en su mente. Matías seguía en el suelo. La confusión en sus ojos desbordaba.
Lucas se dio cuenta de que el tiempo se precipitaba incontrolablemente, y en un instante, la figura en llamas que había irrumpido parecía acercarse más. Era todo, gritó Sofía, extendiendo su mano hacia él. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre en llamas se giró, su rostro revelando una mueca de rabia. «Tú no te irás. Tú eres un traidor». Lucas parpadeó confundido. ¿Traidor? Algo en el aire parecía cambiar. El hombre que se hacía llamar su padre se quedó inmóvil, su rostro pálido como un espectro. La tensión era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Lucas, esperando que tomara una decisión, mientras el tiempo se estiraba como un chicle. Y entonces el giro llegó. Un sonido profundo interrumpió el momento. Un retumbante susurro que recorría el suelo. Lucas no podía decir de dónde venía, pero algo en su interior le decía que debía mirar hacia arriba. En ese instante, el ambiente vibró y el aire se llenó de una presión extraña. ¡Pum! Los muros de la habitación comenzaron a crujir. Una grieta enorme se abrió en el centro, un abismo oscuro que devoraba luz y esperanza. Lucas sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¡No!, gritó, extendiendo la mano hacia la grieta. Pero era demasiado tarde. A su alrededor, las figuras se tambaleaban, como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Matías gritó con desesperación. «¡Lucas, suéltame!». Pero antes de que pudiera alcanzar a su hermano, el abismo devoró a Matías, una sombra oscura tragándose su figura. El grito se quedó en la garganta de Lucas, como un eco que no encontraba salida. «¡Matías!». Lucas se lanzó hacia la grieta, pero el hombre que decía ser su padre lo detuvo. «No lo hagas. Es un portal. Puede llevarte a otro lugar». Pero su voz sonaba lejana, casi irrelevante en medio de lo que estaba sucediendo. Sofía dio un paso hacia Lucas. «¡Dame tu mano!». A medida que extendía su brazo, una chispa de luz atravesó el ambiente. Las llamas del hombre que había entrado antes comenzaron a retroceder, como si temieran acercarse a la grieta. «Tú eres el único que puede cerrarlo». Las palabras de Sofía resonaron en su mente, mientras el abismo succionaba todo. Un impulso lo atravesó. Lucas comprendió que debía tomar acción. La verdad, la familia, la conspiración, todo estaba entrelazado y no podía dejar que lo consumiera. En un instante de desesperación, decidió, se acercó a la grieta sin importar las consecuencias. Pero antes de dar el paso, la figura emergente de la oscuridad se reveló. Era un ser imponente, su rostro indistinguible, ojos centelleantes que reflejaban un poder incomprensible. «Eres el elegido, Lucas. Nada desaparecerá si no quieres que así sea». La voz era fuerte y retumbante, llenando cada rincón de la habitación. El horror se apoderó de Lucas. Todo lo que había creído hasta ahora se tambaleaba. «¿Eres tú quien está detrás de esto? ¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. El ser sonrió, sin alegría, pero lleno de misterio. «Tú, Lucas, eres el verdadero portador de un legado que no comprendes, y ahora tendrás que decidir entre la vida o la verdad». La voz resonó como un trueno, llenando la habitación de una energía desconocida. El mundo se hacía añicos a su alrededor. Las llamas retrocedieron. Sofía, Matías, su padre, todos se desvanecían en la niebla. Lucas sintió un nudo en la garganta. «¡Ay! ¿Qué significa eso? ¿Qué verdad?», preguntó, agitado, mientras la intensidad del instante lo consumía todo. Y mientras la grieta implosionaba con fuerza, una nueva sombra emergió, ahora transformando el horror en una posibilidad inexplorada. «Los secretos que deberás enfrentar son los que te definen,
Lucas, es momento de que elijas tu camino. El caos estaba a punto de desatarse. Y justo cuando Lucas pensó que había tomado la decisión correcta, la habitación explotó en una luz cegadora, envolviéndolo, llevándolo lejos de todo lo que conocía. ¡Lucas! El eco de la voz de su madre se desvaneció, mientras el abismo lo tragaba, y el horror que enfrentaba se tornaba en un grito en la distancia. La pantalla de la realidad se rompía, y Lucas se encontró en un universo totalmente distinto. Un universo donde la verdad podría ser más oscura de lo que jamás imaginó. Lucas despertó en un lugar desconocido, rodeado de sombras y ecos lejanos. La oscuridad se desvaneció lentamente, revelando un amplio salón, repleto de luces parpadeantes y murmullos inquietantes. En el centro, él se encontraba, un corazón latiendo desenfrenado en su pecho. Era hora de enfrentarse a su destino. Con cada pulsación recordaba las palabras del ser que había emergido de la grieta. Elige tu camino. Todo a su alrededor vibraba. Sofía, con una mano en su pecho, se movía lentamente hacia él, sus ojos reflejando un dolor agudo. «Lucas, tienes que hacerlo. Este es el momento». Su voz era un hilo que atravesaba la tormenta que lo rodeaba. La figura en llamas, mientras tanto, avanzaba hacia ellos, mostrando una furia que desafiaba la razón. «¡No te vayas, Lucas! ¡Aquí no hay salida! ¡Acéptalo!». Fue un susurro del abismo, un eco temible que parecía truncar su voluntad. Pero, ¿y Matías? ¿Qué será de él? El pánico invadió su mente. No podía dejar atrás a su hermano. La imagen de Matías tendido en el suelo lo perseguía. Las sombras se espesarían si él no tomaba una decisión. «Tienes que elegir entre el legajo o tu vida, Lucas», Sofía gritó, su voz retumbando en la habitación cargada de confusión. Su rostro, pálido y decidido, iluminado por los destellos del caos. «El tiempo se acaba». Los hombres en negro comenzaban a acercarse, su presencia imponente. Lucas miró alrededor, buscando cualquier pista que lo guiara. «¡Quiero saber la verdad!», gritó con todo su ser, su corazón estallando en su pecho. Entonces un destello, una ráfaga de luz, iluminó la sala como un súbito amanecer. La figura en llamas se tambaleó, sobrepasada por la energía que irradiaba Lucas. «Tú eres el legado. ¡Usa tu poder!». En ese instante, Lucas recordó las conexiones, los secretos, el dolor que había arrastrado. Una estimación de sí mismo brilló dentro de su alma. Concentrándose, levantó su mano. El aire temblaba, como si la realidad misma estuviera moldeándose a su alrededor. «¡Basta!», exclamó. «No me controlaré más». Con un grito que resonó en cada rincón, su fuerza emergió, transformando lo oscuro en luz. La habitación se sacudió, una explosión de energía encadenando a todos los presentes. La verdad chocó como un rayo. Lucas nunca fue un simple peón en esta guerra. Era el centro del universo que todos deseaban, el dueño de su historia. Las figuras en negro comenzaron a desvanecerse, mientras la luz los absorbía. Sofía dio un salto adelante, tomándole la mano. «¡Agarra fuerte, Lucas!». La voz de ella era su brújula. Sus corazones latían al unísono, y juntos se sumergieron en un torrente de luz que le espejaba sombras antiguas. «Adiós, Matías. Te llevo en el corazón», pensó mientras lo dejaba atrás. El destello los envolvió, y un vacío los trajo de regreso, en un espacio donde no había miedo, solo paz, solo la posibilidad de una nueva vida. La luz envolvía sus cuerpos, llevándolos lejos de la locura que habían dejado atrás. Lucas se sintió ligero, libre,
como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. A su lado, Sofía sonreía. «¡Lo logramos!», dijo mientras las nubes de oscuridad desaparecían a su alrededor. Pero en ese mismo instante, una sombra se alzó. «Esto no ha terminado», murmuraba con rencor. Lucas sintió una punzada de advertencia en su estómago. Quiso levantar la mano. Quería enfrentar aquello. Quería ser el faro que guiara el camino. Pero el paisaje comenzó a desdibujarse. Todo se tornó a negro. La historia de Lucas apenas comenzaba. La batalla concluiría en otro llamado olvidado, y la verdad lo perseguiría continuamente. Mientras la oscuridad se apoderaba, la pregunta resonaba: ¿qué viene después? Y aquí termina esta increíble historia, pero no termina el viaje. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ese botón de like ahora. Es tu momento de demostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero leer todo lo que piensas. Y no lo olvides, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. ¡No esperes ni un segundo más! Los verdaderos fans comprenden la I.